noches, amigos. Bienvenidos a Realidades. Luego de 2 semanas de no haber estado con ustedes al aire, hemos regresado. En realidad, tenemos muchas cosas para ver. En estas 2 semanas hemos tenido muchas complicaciones de distinta índole, tanto laboral como temas de salud, etcétera. Por eso es que no hemos podido lanzar el programa con la continuidad que se requiere y con la que se espera, tanto por parte de nosotros y esperamos que por parte de ustedes también. Estos últimos días han sido simplemente para comprobar lo que nosotros y mucha otra gente también se dio cuenta de lo que sucedería si ganaba Pedro Castillo. Claro, hay quienes están tratando de maquillar esto y decir que todavía no hay un desastre, que todavía no ha asumido, que esperemos al 28 de julio y al 29 y después a más días. Pero lo cierto es que esto es una consecuencia de todo lo que ha significado votar tan mal. Por supuesto de que esto se dilucidaba desde que OMPE hubiese brindado los datos y los detalles y todo lo que se les solicitó y que ellos buscaron no entregar y no entregaron. El problema es que siempre va a quedar pendiente la sensación de un fraude. Y también del hecho de cómo se ha acomodado Somos Perú con este nuevo gobierno que va a integrar Pedro Castillo con toda esta gente que está merodeando y buscando que paladear el poder aún sin haber sido investido aún como presidente de la República. Que haya sido proclamado, que haya recibido las credenciales, no significa que haya sido investido. La investidura se va a dar este 28 de julio, no falta mucho. Es más, este programa está dentro de ese rango de tiempo. Pero lo cierto es que hay quienes se han estado acomodando. Se ha buscado que dentro de estas elecciones el Partido Morado, por ejemplo, lograse de una manera bastante más que extraña, que llegase a tener representantes a pesar de no haber pasado la valla electoral, buscando que restarle votación a otros candidatos, de eso ya se ha conversado, que Somos Perú también lograse algo, ¿no? Quizá uno de los partidos más representativos de la corrupción a nivel nacional, Somos Perú. Muy diferente a lo que pasó con Alberto Andrade. En realidad esto no ha quedado en manos de Patricia Chu. Yo me pregunto, ¿qué pasó con Fernando Andrade? Desapareció del escenario político de una manera asombrosa y el partido no quedó, entre comillas, digo yo, porque estoy presuponiendo, en sus manos, sino en las manos de otras personas. Pero parece de que aquí hubiese algo más que el hecho de permitir cierta democracia dentro del partido. Con esto yo no deslindo a Patricia Chu de lo que pueda suceder en el futuro y que salgan en investigaciones muchas cosas. Pero lo cierto es que este partido, pues, ha hecho cosas que se tienen que investigar y se tienen que demostrar. Ustedes saben que yo no acostumbro a decir cosas, a asegurarlas, a menos que hayan pruebas o a menos que se den sentencias. Por ejemplo, decirle corrupto a Cerrón está bien dicho. Sin embargo, este señor busca de todos los modos, de todas las maneras, el saltarse esta condena, librarse de eso. Obviamente no por limpiar su nombre. Me parece que eso es lo que menos le importa, sino para oficialmente poder tener un cargo no de portero dentro de este gobierno. Lo cierto es que precisamente hacia eso estamos yendo. Este señor, pues obviamente ha demostrado el poder que tiene y lo va a seguir demostrando. Es una persona que, como ya lo he dicho, según mi entender y según el parecer que podamos tener algunas personas, y yo lo hablo muy a título personal en este caso, a pesar de haber conversado con algunos profesionales de la salud mental, es alguien que tiene ya alguna clase de problema muy serio, un problema emocional que podría ser una patología, que podría ser una sociopatía. Probablemente podríamos hablar de otro tipo de escenarios. Pero lo cierto es que este señor Cerrón no solamente es un corrupto, es una persona que tiene algún problema emocional y muy grave.
Y no solamente es alguien que tiene ese problema emocional grave, sino que lamentablemente está relacionado ideológicamente a una vertiente muy peligrosa que nos ha traído muchos problemas y mucho dolor a nuestro país cuando esa rata de Abimael Guzmán buscó que tomara el poder a través del terror. Y él está rodeado de mucha gente relacionada a ese terror. Y no solamente del bando de Sendero Luminoso, sino del bando del MRTA y también relación con narcoterroristas. Y está con gente absolutamente espúrea como Martina Portocarrero, quien de ninguna manera reconoce que hubo terrorismo en el Perú. Esta señora, muy aplaudida por muchas personas aquí y en el extranjero, relacionada directamente a movimientos de izquierda, por decirlo de una forma más venial, siempre ha estado ligada a una ideología y a un proceder mediante su arte que linda directamente con el tema del terrorismo. Yo no quiero llamarla terrorista porque no existe una prueba que la señale como tal. Puedo opinar que es una persona ligada al terrorismo, que tiene una ideología similar, pero lo cierto es que yo recuerdo un hecho que sucedió cuando yo era niño, en plena época del terrorismo, en el lugar en donde hoy está la municipalidad de Los Olivos, en Lima. Por muchos años existió lo que se le llama un pampón. En ese lugar llegaban circos, algunas congregaciones, algunas sectas religiosas a armar sus carpas y a dar distintos tipos de mensajes, etc. De vez en cuando se organizaban algunos shows, X. Pero era un lugar pues absolutamente desolado, siempre fue destinado para algo municipal, por decirlo de alguna manera, porque para darles un ejemplo, la distribución de lo que es la urbanización Mercurio en Los Olivos, ex San Martín de Porres, esa parte perteneció a San Martín de Porres, tiene un mercado Plaza Vea y un colegio inicial al costado. Ese lugar fue destinado precisamente para un colegio y también para el centro comercial. Al final de idas y venidas, fue un poco más rápido que en distintas ciudades como aquí, que no se tiene el mall todavía, que se logró pues el tener, con todo y oposiciones de algunos vecinos, tener primero un Santa Isabel y después un Plaza Vea. Pero el otro lugar, el otro pampón, porque ese lugar que les menciono también fue por largas décadas un pampón. Largas décadas es un decir, por 20 y tantos años. Resulta de que estuvo destinado precisamente para eso, para darle un uso municipal, que podría ser también un moderno palacio municipal, en ese tiempo pensado en San Martín de Porres, y entonces se le daba uso para esto. Un día se promocionó la llegada de Martina Portocarrero. Y oh casualidad coincidió con que comenzaron a pedir cupos a las tiendas de ese entonces. Gente armada, gente aparentemente armada también, con pañoletas y con cosas de ese tipo, fue directamente a pedir cupo. Coincidencia, solicitud de alguien vinculado al evento, como sea, eso desató un comentario que se dio a nivel nacional. Y era que el lugar donde se presentaba Martina Portocarrero, lugar en donde se solicitaban cupos. Yo de niño, obviamente, no pude verlo comprobado. Hoy a estas alturas sería tonto comprobarlo porque la verdad, ¿cómo se podría hacer? Al final ella está relacionada directamente al poder. Está voceada para un ministerio, lo cual sería gravísimo porque dada su ideología, su acercamiento, su negativa a reconocer que hubo terrorismo en nuestro país, pues obviamente estamos hablando de una persona peligrosa. Y yo no sé si ella está relacionada directamente a mandos terroristas o cosas así, y no quiero asegurar nada al respecto. Les cuento parte de una experiencia personal en ese tiempo
en la cual muchas de las personas que vivieron cerca de ese lugar estuvieron amedrentadas, temerosas, porque bueno, en realidad en este lugar, que no fue nada tranquilo, hubo muchas detenciones de terroristas en un lugar llamado Mercurio Alto, que para ese tiempo fue una invasión, hoy está completamente urbanizado. Yo tengo amistades en ese lugar, he estudiado con algunas personas de ese lugar, porque sí, también estudié en un colegio nacional, o sea, digamos de que no soy ajeno a lo que se vive en un colegio fiscal, como se llamaba antiguamente. Pero lo cierto es que después de ese hecho, después de esa presentación en la cual, eso sí lo vi, siendo niño, yo pasé entre tarde y noche antes de esa presentación por ese lugar, hubo algunos sujetos armados, que no fueron policías ni militares, apostados en algunos lugares cercanos a la carpa donde se desarrolló ese evento. Yo no me asusté, curiosamente, con eso. En realidad yo pocas veces me he asustado con armas cercanas a mí. Es más, una vez un amigo disparó al aire para amedrentar a una persona y me molestó tanto el ruido que casi, bueno, en fin, me fue en contra del amigo. Pero el detalle está en que esa zona, pues sí, pasaron cosas. Hubo un intento de algunos senderistas de armar un coche bomba. Habían alquilado un lugar a una cuadra y media donde yo vivía. Y el coche bomba una noche, ¡pum!, estalló con todo y terroristas tratando de armarlo y murieron los terroristas, obviamente. Hubo un atentado frente a donde yo vivía, en donde mataron como 4 policías en una emboscada de unos ambulantes que estuvieron allí apostados. Y también pues derribaron algunas torres de un cerro a la espalda donde yo vivía. O sea, obviamente pasaron cosas relacionadas con el terrorismo bastante fuertes. Lo cierto es que creo que todos hemos llegado a sufrir parte de esa historia. Un amigo mío que vivía a la espalda de mi casa casi fallece porque fue a tramitar en ese tiempo su boleta militar y resulta que un coche bomba estalló muy cercano al lugar en donde él estaba en la cola y salió disparado. Se estrelló de cabeza contra un poste o una pared, si mal no recuerdo, y estuvo grave mucho tiempo y se recuperó felizmente. En realidad todos hemos pasado por algo de este tipo. Negar el terrorismo es simplemente, básicamente pienso yo, ser un terrorista más. Y un terrorista no es alguien que te mata a balazos, ni que te destaza, ni que tampoco porque eso hicieron también, ni que te pone una bomba, ni nada. Basta que tú ya compartas esa ideología y defiendas esa ideología y también comulgues con ellos tratando de ocultarla, ya eres un terrorista. Creo que con eso aclaro un poco este panorama. Cerrón en estos días ha buscado que demostrar que es el hombre que mece la cuna. No es la mano, ya es el hombre que mece la cuna. No es la mano que mece la cuna, es el que es dueño de la cuna, dueño de la casa y la mece cuando quiere. En una entrevista que hicimos en el último día de su función congresal con el ex congresista César Combina, le hice la pregunta al respecto. Porque acuérdense muy bien que tanto aquí como en el informativo, en redes sociales también, que las tengo un poco descuidadas, yo señalé de que yo no me creía el cuento de que Pedro Castillo era el profesor buenito, humilde, etcétera, y que era una persona con buenas intenciones. Yo la verdad no le creo absolutamente nada a Pedro Castillo cuando habla de ese tipo de cosas. Y eso lo dije, lo sostuve y lo sigo sosteniendo. Pero lo cierto es que la pregunta que le hice a Combina fue si es que esto era así o siempre fueron socios. Y Combina fue bastante contundente al responder al inicio: siempre fueron socios, o sea, no dejaron de ser socios. Aquí no se trata de quién es más malo que el otro. De repente, quién es más enfermo mental que el otro, probablemente sí. Quién es más radical que el otro, probablemente sí. Pero de que son socios y que sabemos que el verdadero gobernante es Cerrón, pues obviamente aquí estamos siendo un poco más realistas. A los peruanos nos falta mucho estar instalados en la realidad. Por eso es que muchas veces nos engañan, y no solamente eso, sino que queremos que nos engañen, sino que no vemos el panorama principalmente y no somos capaces de analizar la situación real para poder tomar decisiones.
Y entonces hay mucha gente que dice, yo voté por Pedro Castillo porque me representa, porque soy serrano, porque soy humilde, porque basta ya de todo lo que ha pasado en el tiempo y obviamente necesitamos un presidente como él. Y la verdad es que somos unos idiotas al pensar así. Y no digo porque nos represente alguien y seamos de repente parte no de una raza, porque en realidad los humanos pertenecemos a una sola especie. Las razas no existen, sino básicamente porque buscamos alguien que nos identifique, lo cual es válido, lo cual se comprende. Pero somos unos reverendos idiotas al dar un voto por razones tan poco fuertes y contundentes. Porque estamos hablando de un sujeto que no tiene la menor preparación para ser presidente. Bueno, ya está, ya lo eligieron. Pero lo otro es que tenemos a un elemento sumamente peligroso, que es Vladimir Cerrón, que estuvo allí todo el tiempo y que comenzamos a tener una ceguera brutal al tratar de maquillarlo a Pedro Castillo como un sujeto bueno, honrado, generoso. Ya sabemos que el hombre tiene no solamente un pasado, sino que es un tipo que ha demostrado a todas luces que también es alguien nefasto, negativo, y no es positivo para nuestro país. Quizá lo menos que puede haber demostrado es no saber hablar bien nuestro idioma, no manejarlo con propiedad siendo profesor. Porque no es un pecado hablar mal. Pero si vas a ser presidente no puedes hablar así. Para empezar deberías de tener una preparación distinta. Obviamente nos dejan vergüenza a los peruanos. Sí, pues, nos dejan vergüenza, es la verdad. Porque no se trata de que uno tenga muchos doctorados. Puede ser una persona que ni siquiera es un bachiller en algo, pero tiene mejor sentido común, tiene una capacidad de sensibilidad, liderazgo, etc. Y por lo tanto puede ser un presidente. Y por lo tanto puede tener un buen plan de gobierno. Y dígame, ¿en qué momento Pedro Castillo mostró un plan de gobierno? Lo único que existió fue el ideario de Vladimir Cerrón, lo cual está él revalorizándolo y nuevamente colocándolo delante de todo. Él está más preocupado en otras cosas que en el tema pandemia, por ejemplo. Él está preocupado en tomar el caballo, las riendas del caballo y seguir adelante liderando cual Miocid toda esta historia nefasta, oscura, que nos toca vivir ahora. Y el tema con él es básicamente que a él no le interesa si muere más gente por la pandemia. No le interesa, en realidad, la tranquilidad de todos nosotros por el tema económico. Ese hombre tiene en sus dos hemisferios cerebrales la misión primaria de tomar el poder, de ser el nuevo dictador totalitario en Sudamérica. No tiene otra idea, no tiene otra fijación en la mente. Tanto por cubrir sus carencias emocionales y esos problemas patéticos que demuestra cada rato, sino también pues por hacerse rico, millonario, ser otro Fidel, otro Raúl Castro, otro Maduro, otro Chávez, etcétera. Y de repente pues soñará con algunos delirios impresionantes que quizá no esté tan lejos de cumplirlos. ¿Por qué? Porque en realidad la asociación que él tiene es bastante peligrosa. Tenemos a China, tenemos a Rusia, tenemos a otros países que pueden estar interesados en tomar nuestros recursos y este sujeto pues lo que menos le importa es defenderlos. Y la verdad aquí, amigos, es que volviendo al tema de la tontería de haber tomado distintos pretextos para votar por él, porque eso de decir yo soy serrano y voto por él, yo les dije que eso es válido, pero también corresponde a muchos complejos que tenemos nosotros. Y son complejos en los cuales se ha ido creando precisamente por haber tenido una sociedad clasista, por haber sido siempre menospreciativo, mucha gente menospreciativa de los demás, ¿no? Entonces, mientras yo soy más blanco, pues obviamente soy superior. A mí me lo han dicho, o sea, yo cuando trabajé en el Cusco, por ejemplo, en turismo, una vez una señora, estuvimos en la estación del tren de Ollantaytambo, junto con otros choferes, porque yo trabajé de chofer de turismo, y la señora me dice, oiga, joven, lo invito, acá tengo una pizza para compartir. Estaba ella con la propietaria del negocio. Y me dice, bueno, yo a usted lo veo un poco más decente, por eso lo invito. Y yo estuve a punto de abandonarla por lo que me dijo, porque tenía otros colegas en ese tiempo allí.
No me pareció bien, pero de pronto me nació pues parte del instinto que tenemos nosotros los que trabajamos en medios de comunicación. Y tuve el deseo de saber un poco a profundidad por qué esta persona se expresaba así, por qué tenía ese comportamiento. Y la señora me habló un montón de cosas y nos estuvimos llevando un poco bien en el tema, hasta que yo le hice una broma porque ella me dijo, usted y yo nos comprendemos, podríamos ser grandes amigos, que no sé qué. Y de pronto le dije, por supuesto señora, yo hasta creo que podría ser su hijo, le dije, ¿no? Un poco en broma, pero para picarle el tema, porque yo no la vi muy seria la señora, la verdad, no la vi muy honesta, muy sincera al hablar conmigo. Y entonces la señora me dijo, pero usted no podría ser mi hijo porque mis hijos son de ojos verdes y son más blancos que usted y que no sé qué, no sé cuánto. Y a mí, la verdad, discúlpeme, yo no tengo ese complejo de inferioridad y comencé a reírme en la cara de la señora y le dije, ya me esperaba algo así de usted. Le dije, señora, yo a usted no le voy a faltar el respeto. Así es que simplemente me voy a retirar, quédese con sus ideas porque usted no va a cambiar. El mundo va a cambiar, pero usted no. Y entonces la señora se ofendió más, pero yo le di la espalda y me despedí y me fui. Y me fui con los choferes que estaban allí, con los colegas, y de pronto comenzamos a conversar y ellos curiosos, ¿qué pasó? ¿Qué te dijo? ¿Por qué te fuiste? Que no sé qué. Y les conté y la señora salió molesta, señor, usted ya comió, que no sé qué, ha comido gratis, que no sé cuánto, que no sé qué. Señora, ¿por qué ese complejo? ¿Usted cree que yo estoy hablando de lo que hemos conversado? Eso ya pasó, es más, ya lo olvidé, no sé quién es usted, le dije, ¿no? Muy irónico, por supuesto, sarcástico en realidad. Y la señora pues se molestó más, pero ya no tuvo argumentos para decir nada y comenzó a insultar, pero ya dentro del local. Y entonces yo seguí conversándole a los colegas lo que había pasado y ellos creo que se dieron cuenta, porque hasta ese momento me rechazaban un poco, nos tratábamos, pero me rechazaban un poco, de que yo era uno más y que no importaba si de repente yo era, en este caso, sí, más blanco que ellos y de repente más alto que ellos, porque, bueno, en fin, eso también influye en los complejos que se tienen. Pero cuando uno comienza a descubrir a la gente, a las personas, esos complejos desaparecen porque no hay que los active. Y la verdad a mí eso me resbaló totalmente. Yo veo a la gente igual, tenga el color que tenga. Me puedo bromear, sí, porque tengo amigos que son negros. Y los molesto negro, negrito y todo. De esa manera, en realidad ni se molestan, porque en el Perú tuvimos esa capacidad de haber vencido el racismo, quienes nos hemos llevado bien y quienes no entendemos que el racismo sea una forma de vida ni de llevarnos entre los demás. Y obviamente la izquierda vino con sus ideas para que esto cambiase, ¿no? Y la verdad, lo único que ha hecho es separarnos más. Yo ya lo he dicho antes, yo soy descendiente de una africana, de una esclava africana que llegó al Perú. Tengo una variedad tremenda de sangres dentro de mí. Entonces a mí eso de que el negro es negro, que el blanco, que el chino, que el serrano y todo lo demás, tengo hijos serranos, tengo hijos de la selva, o sea, yo no puedo estar pensando en la procedencia de la gente para hablar de ellos de forma despectiva. Puedo ser despectivo, sí, con gente desgraciada como Abimael Guzmán, como Víctor Polay, como gente así, asquerosa. Pero, y hasta con Vladimir Cerrón podría hacerlo, pero no lo soy. Pero comenzar a tomar en cuenta cosas que, que pasan, que son reales, y no decirlas solamente porque se activan complejos o porque de repente comienzan a buscar que rechazar la idea a través de argumentos en los cuales uno aparentemente diga algo políticamente incorrecto o de repente se sientan ofendidos, pues muchas personas, porque uno dice las cosas como las tiene que decir o como las piensa. Yo creo que eso es parte del trabajo de la izquierda. Ha sabido trabajar entre los resentimientos de la gente, ha generado una especie de corriente ideológica de odio y por supuesto ha hecho que los complejos de la gente renazcan y sean más fuertes. Yo entiendo que los complejos estén presentes y van a seguir presentes porque siempre va a haber gente despectiva y gente mala que menosprecia a las demás personas por su condición, por su apariencia y de repente también por su procedencia. Y eso, la verdad, no me parece nada válido. Es parte de la realidad con la que tenemos que convivir. Pero eso se acabará en algún momento y no se va a acabar con lo que la izquierda nos haga hacer.
porque el acabar con las opiniones no significa que estás acabando con ese sentimiento y con esa brutalidad de ser despectivo. Simplemente estás buscando que aplicar técnicas de izquierda para dominar la mentalidad de las personas, apagarlas, ¿no? Y hacer que ya no hables. Entonces se van acabando tu libertad de pensamiento como tu libertad de expresión. ¿Nadie se dio cuenta? Yo creo que sí. Hay gente que se ha dado cuenta, pero no es la gran mayoría de personas. Porque como vivimos todavía en una aparente libertad, hasta que esta no se termine de sesgar, pues obviamente no se darán cuenta de qué juego están jugando con nosotros. Y este juego ya tiene tiempo. Sin embargo, Cerrón en los últimos días, volviendo ya al tema, ha estado buscando qué hacer prevalecer ese poder y hasta en una reunión de la cual se ha filtrado el video y ha sido noticia, pero una noticia tibia, lo cual me preocupa, porque los medios de comunicación no están informando desde hace buen tiempo las cosas como son. Él ha hecho una afirmación bastante temeraria, pero más peligrosa que temeraria, en cuanto a que ellos van a encargarse de que se cumplan las cosas que están en su ideario, básicamente. Lo dice en otras palabras, pero él está preocupado pues con la constituyente. Pero no precisamente como muchos de izquierda lo hacen, como ya lo he dicho, que quieren acabar con la constitución del año 93, la cual no es la mejor de las constituciones, pero funciona, la cual se puede modificar en algunas cosas para que funcione mejor, por supuesto, pero que la mayoría de peruanos no sabe ni el 10% de lo que contiene esa constitución. Basta con que te digan, esta constitución favorece a la venta de la patria, a los grandes intereses internacionales, al imperialismo yanqui y también a las grandes empresas, etcétera, y todo lo demás. Por supuesto, hay cosas que se pueden cambiar, se pueden mejorar, pero no cambiar la estructura ni cambiar toda la constitución. La premisa de la izquierda en realidad era castigar y acabar con todo lo que signifique Alberto Fujimori en el Perú. Ojalá se pudiese haber borrado ese tiempo en el sentido de todas las cosas negativas que pasaron durante esa dictadura, porque yo sí la reconozco como una dictadura. Una dictadura no necesariamente es te pongo los tanques todo el tiempo y te cejo todas las libertades. Si tienes todo el control de todas las instituciones y los poderes del Estado, es una dictadura. Y eso fue lo que pasó con Alberto Fujimori. Aparte de otras cosas más por las cuales está bien preso ese sujeto. Pero lo cierto aquí es que castigar la Constitución, castigar una memoria del tiempo, es lo que la izquierda viene haciendo en distintos países. Pero esta izquierda, que en general casi todos los izquierdistas no reconocen que hubo terrorismo, porque es una consigna, y porque además ideológicamente es la misma corriente, algunos son más radicales, otros menos, pero es la misma corriente, pues lo de Cerrón no es tanto castigar el fujimorismo, ni el Fujimori, ni las cosas que pasaron en ese tiempo, porque en ese tiempo, aunque no fue mérito de Alberto Fujimori, se capturó a la cúpula de Sendero Luminoso, pues obviamente la izquierda molesta, quiere acabar con todo eso. Es lógico, son enemigos naturales, pero no es válido, porque la verdad eso demuestra que la mayoría de la gente de la izquierda está en favor o en defensa del terrorismo, y eso es mucho más que criminal. Pero la verdad es que Cerrón quiere cambiar la Constitución para tener pleno control de las cosas. No porque esa Constitución sea, entre comillas, lesiva para el país y a los intereses nacionales, etcétera. No, él quiere tener el control absoluto. Esa es la verdad de todo. No es otra cosa más que eso. Y eso ya lo hemos hablado, ya lo hemos dicho. La verdad es que eso de que vamos a lograr ese cambio, sea como fuere, y si el Congreso no lo hace, lo haremos nosotros, quiere decir, pues obviamente, que a él no le interesa absolutamente nada la institucionalidad del país ni el destino del país. Él tiene su propia idea y él la quiere cumplir. Es un loco. Así de simple, es un sociópata. No hay otra explicación. Más allá del tema de la corrupción y de que quiera ser millonario, etcétera. No, es una persona peligrosísima. Un grandísimo frustrado en otras cosas, una persona absolutamente carente de todo. Y lamentablemente es una persona, como casi todo hijo de izquierdista, adoctrinado desde pequeño por culpa precisamente de sus padres. La gente de izquierda es así. Siempre va a buscar que llevar la ideología a otro lado. No responde por sí mismos, responden por la ideología. Así es que, amigos, estamos frente a un problema gravísimo, muy grave.
Todavía no estamos en 28 de julio y ya estamos viendo cómo esto comienza a desatarse. Se desata de una manera para algunos lenta, para otros rápida, pero la verdad es que el problema está instalado. Y Pedro Castillo, bien, gracias. No sé si teniendo que soportarlo, pero por lo menos sí lo lleva el hecho de que en una reunión partidaria, por ejemplo, digan Cerrón presidente teniendo al presidente allí. Por lo tanto, estamos hablando de gente radicalizada, adoctrinada, que responde a Cerrón y no responde a Pedro Castillo. Por más que sean socios, aquí el de menor peso es Pedro Castillo. Así es que tenemos que buscar qué prepararnos para lo que se viene. Yo espero que no hayan revueltas, ni muertos, ni nada de esas cosas. Yo no soy partidario de este tipo de situaciones, pero la verdad es que me pregunto qué haremos los peruanos que amamos realmente al Perú y queremos seguir viviendo en democracia, seguir viviendo con libertades y no tener gente que venga a usurparla dentro de nuestro país cuando esto sea más duro. No estoy hablando de ahora, de la asunción al mando, lo hemos dicho, somos demócratas y aceptamos que Pedro Castillo haya ganado, aún así con todas las dudas de fraude, que son enormes. Además de que nosotros que estamos en medios manejamos información que lamentablemente no la podemos confirmar, por lo tanto hace que yo no pueda contarles lo que sé que ha pasado desde primera vuelta. Sin embargo, hay gente que lo va a decir, hay gente que lo está diciendo. No lo está diciendo completamente con todas las verdades, porque hay gente que quiere ganar likes, pues. Hay gente que quiere ser figuretti. Será su estilo, será su manera de hacer las cosas, pero como quiera que sea, la realidad es lo que tenemos ahora. Y esto no solamente nos tiene que llevar a aprender a votar, sino a aprender a ser ciudadanos, a ser verdaderos patriotas, a ser verdaderos peruanos. Hay quienes dicen, ojalá se juntasen la derecha con la izquierda. A mí me tildan de inocente a cada rato, pero esto yo creo que es mucho más que inocente. Es como si uno no hubiese nacido en política el pensar que la izquierda se puede unir con la derecha para hacer una sola cosa en favor del Perú. Si la misma izquierda no sabe convivir entre ellos y se unen solamente para destruir cosas como ahora, pero después se están peleando, se están traicionando y están haciéndose un montón de cosas y jugadas, obviamente es imposible que puedan unirse con la derecha. Pensar que la gente de centro pueda llegar a hacer algo en favor es difícil porque el centro no tiene representante, no existe un solo político que realmente sea de centro. No hay. Y esto de centro-derecha, centro-izquierda, en realidad es un problema. Porque el que está más hacia el centro de izquierda, pues es en realidad izquierda. Y el que está más hacia el centro-derecha, no sabemos para dónde va a ir. Es un peligro. Y entonces aquí, obviamente, nos damos cuenta que es difícil que alguien de centro pueda llegar en algún momento a gobernar. Terrible problema para nuestro país, que lo tenemos que resolver nosotros los ciudadanos, porque a pesar de ser un país con tantos problemas desde hace mucho tiempo, no hemos aprendido nada. Entonces, la cuestión aquí es olvidarse de la parte emocional, de la parte de las pasiones, de la parte de la ideología, de la parte de la doctrina. Es darnos cuenta qué pasa en nuestro país y es darnos cuenta qué pasa con nosotros que elegimos tan mal. Principalmente es porque no participamos, porque no nos informamos. Y si nos informamos mal, porque creemos todo lo que se publica. Y cuando te dicen la verdad, la rechazamos. No queremos ver. Y es por eso que todo político, y cuando aparece un demagogo, pues nos dice cosas y nosotros las aplaudimos. Y le creemos. Y muchas veces nos dice tonterías. Y muchas veces nos dice cosas que ya están establecidas. Y muchas veces nos prometen cosas que no se pueden cumplir a menos que fuese a través de una dictadura. Y entonces comenzamos a dar vueltas como una noria sin fin y terminamos escogiendo mal y terminamos empeñando el destino o regalando el destino de nuestro país. Así de brutos somos los peruanos. Me incluyo, por si acaso. Me estoy incluyendo. Por eso siempre digo somos o estamos. No quiero que se piense de que yo me alucino pues la última chupada del mango, ni una lumbrera, ni nada de eso. Estoy hablando lo que pienso, lo que veo, lo que me parece que es. Si no están de acuerdo, perfecto. Este programa no es para que me den la razón, ni tampoco
para hacer parecer como que soy el líder de opinión que se necesita. Esta es una tribuna más. Punto. Opinión ciudadana, libre, honesta. Más que otra cosa no. Empezamos el programa con la entrevista a el ex congresista César Combina en el último día de sus funciones. Y tendremos hoy también una entrevista hecha el último día de las funciones del congresista por Ancash, Otto Gibovich. También nos dice cosas interesantes. Hoy vamos a difundir algo importantísimo que se ha dado en los últimos días. La proyección del documental Pumacayán, el lugar de los hombres Puma, realizado por Juan Manuel Quirós y por Willy Reyes. Un equipo cortito de gente que está bien interesada en lo que es la revaloración de la cultura, la promoción de la misma, y vienen haciendo todo esto ad honorem. Y buscan que agenciarse de personas que los apoyen, y yo creo que este esfuerzo tiene que ser ampliamente reconocido por todos. Ojalá así sea, y no se cometan brutalidades como las que ocasionó otra vez, propició, perpetró la Municipalidad Provincial de Huaraz, precisamente el día de la Van Premier. Ellos no lo dijeron, Willy Reyes estuvo bastante molesto, mandó una indirecta sin ser muy directo en el momento en que se dirigió al público sobre este tema, pero lo cierto es que ese día se tuvo que haber dado una serie de reconocimientos de diplomas a las personas que participaron en este documental. Pero por alguna razón la gente de la municipalidad les negó ese derecho. Los firmantes no firmaron. No les dio la gana de firmar, adujeron temas administrativos, etc. Pero esto es una mezquindad completa. Otra más de esta no gestión, porque no es gestión, de Rory Mautino y acompañantes. Decepción total esta elección que se dio para que este señor fuese alcalde. Cuando pensábamos que no podía pasar algo peor que Vladimir Cerrón, estoy confundiéndome, que Alberto Espinosa Cerrón, otro autoritario, por supuesto, que parece bonachón, que parece, bueno, que también fue otra esperanza para Huaraz y se nos cayó, pues apareció Rory Mautino para demostrar que en grande se pueden hacer peores cosas. Y lo peor es que nos quedamos en nada, con una ciudad sucia, con una ciudad descuidada, con un montón de problemas acumulados y con una insensatez y terquedad, pues realmente dignas de declarar las olímpicas por lo grandes que son. Bueno, ya hablaremos después de Rory, de sus crasos errores y de su manera tan peculiar de molestarse, sabiendo él mismo que no tiene la razón, a menos que viva en otro planeta. Namekusei podría quedarle bien, pero ya fue destruido. Hablamos de fantasías, por eso lo menciono. Vamos a ver esta entrevista de César Combina en su último día de gestión, y yo creo que calza perfecto para empezar el programa. Amigos, esto es Realidades, programa exclusivo de Canal 3, canal exclusivo de Cable Andino.